magnitudes son propiedades que poseen los cuerpos y que se pueden contar, medir, pesar, evaluar, entre otros. Algunos ejemplos tenemos los siguientes: precio de un producto, número de personas en un salón, velocidad de un atleta, peso de una persona, etc. Cantidad es el estado de la magnitud en un objeto o fenómeno dado, determinado por la asignación de una medición o valor cuantitativo. Magnitud y cantidad. La magnitud sería el precio de un producto, la cantidad 250 lempiras. La magnitud sería la velocidad de un vehículo, la cantidad sería 120 km por hora. La magnitud sería peso de una persona, la cantidad sería 180 libras. Razones. Tenemos la definición de razón aritmética. Es la comparación entre dos cantidades mediante la resta o diferencia de dichas cantidades. Ejemplo 1. La razón aritmética de 20 a 7 es 20 menos 7 igual a 13. Ejemplo número 2. La razón aritmética de 35 a 10 es 35 menos 10 igual a 25. Veamos ahora la definición de una razón geométrica. Es la comparación de dos cantidades mediante la división de ambas. Usualmente la división se deja planteada si no es en un entero el cociente. Ejemplo 1. La edad de un abuelo es 60 años y la de su nieto es 10 años. Entonces tendríamos como una división 60 años entre 10 y lo expresamos como una fracción 60 años entre 10 años. Cancelamos años, si lo ven de esa manera. 60 entre 10 es igual a 6. Veamos un segundo ejemplo. El precio de un pantalón es de 750 lempiras y de una camiseta es 250 lempiras. Lo expresamos como una división, 750 lempiras entre 250 lempiras va a ser igual a 750 lempiras entre 250 lempiras. Cancelamos lempiras, nos quedaría la división a 3. 3 es la razón. Veamos ahora las partes de una razón. En la siguiente razón, 3 a 5, las partes serían las siguientes. El 3, que sería nuestro numerador de la fracción, se llama antecedente, y 5, que es el denominador de la fracción, es el consecuente. La cual se lee 3 es a 5 y se puede expresar también como 5 es a 4, de esta forma de dos puntitos. Proporciones geométricas. Definición de una proporción geométrica es la igualdad de dos razones geométricas. Fíjense bien que para definir una proporción únicamente tenemos que tener dos razones, separadas por el signo igual, obviamente. Veamos el primer ejemplo. 7 es a 5 igual a 14 es a 10. También lo podemos expresar como 7 es a 5 como 14 es a 10. Y se lee, como lo acabo de mencionar, 7 es a 5 como 14 es a 10. Veamos el ejemplo 2. 2 tercios o 2 es a 5, 2 a 3 como 10 es a 5. También se puede expresar como 2 es a 3 como 10 es a 5. Veamos ahora las partes de la proporción. Fíjense bien que el primer número es el extremo y el último también se le llama extremo. Y los dos de en medio pues precisamente se llaman así, medios. Si nosotros nos vamos a un ejemplo expresado en fracción, el numerador de la primera fracción es extremo y el denominador de la segunda fracción es extremo. Y los otros dos son los medios. Propiedades fundamentales de las proporciones. Ojo con esta propiedad porque más adelante en la resolución de problemas las vamos a utilizar. En una proporción, es el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Es decir, si tenemos A entre B es igual a C entre D, entonces ¿cuáles son los extremos? A y D, y lo tenemos. Lo multiplicamos y va a ser igual a los medios. ¿Quiénes son los medios? B y C. Veamos un ejemplo 1 para irlos entendiendo un poquito. Verifique si el siguiente par de razones forman una proporción. 3 es a 4 y 5 es a 6. Solución. Lo expresamos como una fracción con su signo igual respectivo. 3 es a 4 como 5 es a 7. Y lo expresamos de la otra manera también. 3 es a 4 como 5 es a 6. Por tanto, multiplicamos los extremos. ¿Quién es el extremo? 3 y 6. Aquí lo tenemos. 3 y 6 multiplicado
y lo vamos a igualar. Ojo que colocamos el signo de interrogación porque no sabemos todavía si se mantiene la igualdad. De darse la igualdad, sería entonces una proporción. Si no lo es, pues deja de ser proporción. Y multiplicamos los medios. En este caso los medios son 4 y 5. 4 por 5. Y verificamos que nos da 6 por 3, 18, 4 por 5, 20. Entonces no son iguales. No se mantiene esa igualdad. Por lo tanto decimos que no es una proporción. Veamos el ejemplo 2. Si en efecto el par de razones forma una proporción. 4 es a 8 y 15 es a 30. Solución: 4 es a 8 como 15 es a 8. También lo expresamos de la otra manera para tener bien claro los extremos. 4 y 30 lo multiplicamos igual a, con el signo de interrogación porque todavía no sabemos si se mantiene la igualdad, y multiplicamos los medios. 8 por 15. 4 por 30 es 120 y 8 por 15 también es 120. Como se mantiene la igualdad, entonces podemos verificar que es una proporción. Por último, veamos una aplicación de las proporciones. En un acuario existen dos tortugas que ponen aproximadamente 160 huevos. Deseamos averiguar cuántos huevos ponen 9 tortugas. Datos. Tenemos tortugas huevos y tortuga huevos. Esta va a ser nuestras razones y par de razones que forman una proporción. Paso 2. Veamos las tortugas iniciales. 2 y ponen 160 huevos. Veamos en la segunda situación. 9 tortugas y queremos averiguar cuántos huevos ponen. ¿De acuerdo? Vamos al desarrollo. Paso 3, que sería, según la propiedad de las proporciones, multiplicar nuestros extremos. 2 por nuestra incógnita que le denominamos x. Sería 2x igualado a 160 por 9. 160 por 9 precisamente es 1440. Ahora, por propiedad de la igualdad, este 2 lo mandamos a dividir para acá y nos queda 720. Entonces nuestro x es 720. Pero veamos quién es nuestro x. Pues precisamente es el número huevo que ponen aproximadamente las tortugas en dicho acuario. Muy bien, la conclusión: hemos alcanzado algunos objetivos, como conocimos la definición de la magnitud al inicio, vimos el concepto o desarrollamos el concepto de razón entre los números e interpretamos el concepto de proporcionalidad y vimos algunos ejercicios y un ejemplo, un problema de aplicación. Contenidos conceptuales desarrollados, pues magnitud y cantidades, razones y proporciones. Estos son 4.3 del libro. Y por último, pues, su servidor, Franklin, fue el primer periodo del año 2020 UPN.